comenzó con un libro que no debería haber existido. Un libro que apareció donde no debía, en un lugar donde nadie lo había dejado y donde nadie lo había registrado en nuestra aplicación. Book Drops. Fue el primer día en que algo dejó de encajar, aunque en ese momento no lo supimos. Pensamos que era un simple error, un despiste de cualquier usuario, pero no lo era. Ese libro iba a marcar el inicio de todo. A las 8:22 de la mañana, un aviso llegó al servidor. Nuevo draft detectado. Era normal. Ocurre cientos de veces al día. Pero este tenía un detalle extraño. No tenía dueño. No tenía historial. No tenía origen. Ningún usuario lo había registrado. Ningún movimiento previo aparecía en la base de datos. Solo una etiqueta, un número imposible. Trap 0. El sistema no admite ceros. A esa hora, un usuario cercano recibió una notificación automática. Hay un libro cerca de ti. Lo fue a buscar. Encendió la cámara de su móvil y empezó a grabar. Caminó hacia el punto marcado. Una esquina tranquila, al lado de un banco de madera. Y ahí estaba, un libro aparentemente normal, apoyado como si alguien lo hubiera dejado segundos antes. El usuario lo abrió, grabando todo, y dentro encontró una hoja doblada. Al deshacer la doblez, vio una frase escrita a mano, con letra temblorosa, casi como si el autor hubiera tenido prisa. Si encuentras uno, no lo ignores. El usuario pensó que era parte del juego, algo preparado por nosotros. Lo guardó, registró el hallazgo y se lo llevó a casa, sin saber que no estaba destinado para él. El libro no debía haber llegado a sus manos, pero lo encontró. Y desde ese instante, todo empezó a moverse. Media hora después, en nuestra oficina, revisamos el registro. Queríamos ver quién había creado ese Draft 0. No había autor, no había ubicación original, solo una fecha que era anterior al lanzamiento de la propia aplicación. Un mes antes de que Book Drops existiera. Lo descartamos como un error de base de datos. Reinicio, verificación, limpieza, pero el Draft 0 seguía allí. A las 11 de la mañana llegó el segundo aviso. Otro libro detectado. Mismo patrón. Sin dueño, sin origen, sin historial. Y lo más inquietante, apareció justo cuando intentábamos borrar los archivos del Draft 0. Como si la acción hubiera despertado algo. Fuimos al lugar del segundo libro nosotros mismos. No queríamos más grabaciones de usuarios. Queríamos comprobarlo con nuestros propios ojos. Llegamos a un parque pequeño, vacío, donde el aire parecía más frío de lo normal. El punto marcado estaba debajo de un árbol, y ahí estaba el segundo libro, esperando, sin nadie alrededor, sin señales de haber sido dejado recientemente, sin pisadas, sin lógica. Era idéntico al primero, misma encuadernación, mismo desgaste raro en las esquinas, como si hubiera viajado más de lo que parece. Al abrirlo, encontramos otra nota, también escrita a mano, pero esta vez la frase era diferente. Decía, este no es el primero. Eso nos dejó helados, porque ya sabíamos que el primero, el Draft 0, tampoco debía existir. De vuelta en la oficina, revisamos ambos libros en detalle. Las páginas estaban ligeramente amarillentas, pero la impresión era moderna. No eran antiguas, no parecían falsificaciones, no tenían marcas de biblioteca, ni sello editorial. Eran libros sin pasado, libros que parecían recién creados o recién traídos de algún lugar desconocido. Fue entonces cuando el sistema notificó algo aún más inquietante. El primer libro, el Draft 0, aparecía ahora registrado en una ubicación distinta, como si se hubiera movido, pero nadie lo había actualizado, nadie lo había escaneado, nadie lo había reubicado. Sin embargo, la
localización. Intentamos contactar al usuario que lo había encontrado, pero no respondió y su cuenta parecía sin actividad, como si nunca hubiera recogido el libro, como si el registro del hallazgo se hubiera borrado, como si no hubiera ocurrido. Pero sabíamos que sí había ocurrido. Teníamos el video, teníamos las capturas, teníamos la evidencia, y aún así en la app era como si jamás hubiera existido. A esas alturas, el equipo estaba dividido. Unos pensaban que era un bug grave en el sistema. Otros empezaron a decir que alguien nos estaba hackeando. Pero había un tercer grupo que empezó a sospechar algo más. Algo que ninguno quería decir en voz alta. Que esos libros no eran un error humano. Que alguien o algo los estaba moviendo. Volvimos a comprobar los libros. Esta vez, con más calma. Página por página. Palabra por palabra. No había nada extraño, hasta que encontramos un detalle que habíamos pasado por alto. En las últimas páginas, casi imperceptible, se veía un número. No estaba impreso. Era una marca, como un relieve hecho con presión, sin tinta. El número era el mismo en ambos libros, 122. No sabíamos qué significaba, pero no era casualidad. Y cuando lo introdujimos en el sistema, coincidió con un archivo oculto que nunca habíamos visto. Un archivo llamado 122.det, creado antes del lanzamiento de la app. Lo abrimos y dentro había una frase escrita en texto bruto. El primero ya ha sido encontrado. No entendíamos nada, pero entonces ocurrió algo que cambió por completo la perspectiva. A las 6:18 de la tarde, un tercer aviso sonó en nuestras pantallas. Nuevo draft detectado. Mismo patrón. Mismo origen desconocido. Misma falta de dueño. Y esta vez, en un lugar donde jamás debería haber actividad. Un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Supimos que no podíamos ignorarlo. No después de lo que habíamos visto. No después de las notas. No, después del archivo 122. Fuimos al lugar. El sol ya se escondía y en el interior del almacén había un frío anormal, un silencio profundo. La luz de los móviles apenas iluminaba unos metros. Caminamos hacia el punto exacto que marcaba la app, en el centro del edificio, justo bajo una estructura metálica oxidada. Y ahí estaba, el tercer libro sin dueño. Pero este era distinto. Este no tenía nota dentro. Tenía algo mucho peor. En la primera página, con tinta negra aún fresca, alguien había escrito: "No estáis solos". En ese momento, todos lo sentimos. No era paranoia, no era sugestión. Era algo más primitivo. Algo en nuestro interior nos decía que había alguien allí, observándonos desde algún rincón de la oscuridad del almacén. Pero cuando alumbramos, no vimos a nadie. A la mañana siguiente, el sistema mostró algo imposible. Los 3 libros del Draft Zero, el del parque y el del almacén, aparecían conectados entre sí en un mapa. Una conexión que nunca programamos. Una línea que los unía, como si formaran parte de un recorrido. Una ruta, un camino. Y en el centro de esa ruta había un punto nuevo, uno que no existía el día anterior. Un punto que parpadeaba lentamente, como si respirara. Un punto etiquetado con un mensaje que nadie del equipo había escrito.